Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bendiciones, hermanos, qué gusto y qué privilegio estar esta mañana con ustedes en su programa Familias de Pacto del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central. Mi nombre es Sergio Argueta y estamos agradecidos y contentos de estar aquí con ustedes. Muy buenos días, mi nombre es Cori de Argueta y gracias por permitirnos llegar hasta lo íntimo de su hogar en este su programa Familias de Pacto. Hoy, como todos los sábados, pues tenemos un interesante tema. Queremos que acerques tu Biblia, tu cuaderno, y si tienes alguna duda, anotación, pues puedes comunicarte con nosotros. Así es, en esta ocasión el Señor ponía en nuestro corazón hablar acerca de cómo agradar al Señor en pareja y en familia. Porque es muy importante, ¿verdad? Esa es la intención del que se casa, ¿verdad? Cómo poder agradar a la persona con la cual se casó y de igual manera la otra persona hacia uno. Y en la convivencia familiar igual, cómo poder llevar esa relación para que sea sana, sea de bendición para cada uno. Entonces, para ello pues queremos que nos acompañes a leer la cita que está en Colosenses 3, del 12 en adelante. Dice así: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si algo tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Amén. Entonces, el vínculo el amor, dice, es el vínculo de la unidad. O sea, todo lo podemos hacer, como dice la Escritura, pero el ingrediente principal es el amor. Si uno va a perdonar, tiene que ir uno revestido del amor de Cristo para hacerlo. Y vamos a entender un poquito lo que es el amor, que ya sabemos que el amor es una persona, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Pero en 1 Corintios 13 nos describe el amor. Así es. Dice: si yo hablare lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Lo que analizábamos acá con Sergio es que el Señor habla en esos primeros 3 versículos que 3 veces dice: pero si no tengo amor. En el primero dice: he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El segundo: pero no tengo amor. En el versículo 2, nada soy. Y en el versículo 3, pero si no tengo amor, de nada aprovecha. Exacto. Entonces aquí eso es bien interesante porque yo puedo tener revelación de la Escritura, puedo tener dones, fluir en las lenguas, que bueno si lo hago porque la Escritura así lo dice, entonces tengo que anhelarlo y hacerlo. Pero si tuviera toda la fe, dice, y aparte de eso viniera yo y le diera de comer a los pobres, todos mis bienes, y entregara todos mis bienes y aún mi propio cuerpo, dice, de nada me sirve si no tengo amor. ¿Qué amor es el que debo tener? El amor de Cristo.
el amor que da todo sin condición. Porque hay mucha gente que hace eso que decía, describía la Escritura, pero no por eso va a tener una recompensa. Y me llama la atención porque en Efesios capítulo 2 de Apocalipsis habla de esta iglesia de Efesios que hizo muchas cosas, pero el Señor le dijo: ya no lo haces como el primer amor. Ese es el amor que es de Cristo. Así es. Y en el versículo 4 dice: el amor es paciente, es bondadoso. Y el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Analizábamos que el Señor, para describir lo que es el amor, explica primero lo que no es el amor, ¿verdad? Uh-huh. Porque dice: no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Así es. Entonces son 8 cosas lo que no es. Contábamos. Y es interesante porque a veces nos confundimos y creemos que eso es, ¿verdad? Y caminamos en eso. Pero amo porque me conviene, ¿verdad? Cuando dice no busca lo suyo, entendemos que eso no es el amor. Pero cuando yo lo hago porque me conviene y veo que saco de la otra persona un beneficio y todo eso, realmente eso no es amor. Entonces, el amor es, vamos a entender que es todo en sí el amor. Dice en el versículo 7. En el versículo 4 dice: el amor es paciente. Ahí sí ya es lo que es el amor, ¿verdad? El amor es paciente, es bondadoso. Y ahora lo que tú decías en el versículo 8, dice en el 7, dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así es. Uh-huh. Entonces, lo que es no es fácil, si nos damos cuenta. Lo que no es fácil porque es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Por nuestra naturaleza de bajeza o de pecado, creemos que eso es el amor. Cuando dice no se regocija en la injusticia, pero nosotros a veces, cuando nos salimos con la nuestra, como que eso nos da regocijo y satisfacción, pero eso no es el amor, ¿verdad? Tal vez en una situación de pareja, una discusión, tal vez yo gané, pero eso provocó una injusticia, ¿verdad? Y quedó cierto rencor en el otro. Pero eso no es amor, ¿verdad? Aunque yo haya ganado. Pero lo que es amor no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Tiene un precio. Sí, porque el ser paciente, el ser bondadoso, todo lo sufre. Uno a veces no quiere sufrir todo. Pare de sufrir. Todo lo sufre. Sí, todo lo sufre, hermano. Sí, todo lo cree, todo lo espera, y a veces somos impacientes para esperar, ¿verdad? Este no va a cambiar, decimos, ¿verdad? O este hijo. Pero el que tiene fe en Cristo, el que tiene ese amor de Cristo, es paciente y va a ver el fruto, seguramente. Dice, todo lo espera, ¿verdad? Es decir, en una relación de pareja, digo, bueno, si buscamos al Señor, yo sé que vamos a esperar en Él y va a venir la respuesta, ¿verdad? Entonces, pero eso no es fácil, ¿verdad? Pero sí lleva un costo, pero no es en nuestra fuerza, sino es en el amor de Dios, el amor que el Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor sí va a poder pasar las pruebas, hermano. Sí va a poder dar la mía extra. Sí va a poder hacer crecer a los otros, edificarlos. Ese es el amor de Cristo. Y ese amor, dice, nunca deja de ser, porque el Espíritu que está en nosotros nunca va a terminar. Así es. ¿Verdad? Nosotros sí, porque aquí dice, el conocimiento se acabará, la esperanza. ¿Por qué? Porque vamos a conocer a Cristo como es. La esperanza también, ¿por qué? Porque ya lo vamos a ver a Él, ya no va a haber que esperar. Así dice en el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor, porque ese es el que queda, ¿verdad? Al final es el que debemos buscar en nuestra relación de matrimonio y con el que debe terminar cuando el Señor ya nos llame, amándonos, ¿verdad? En el Señor. Bien, vamos ahora a regresar
Y ahora dejamos 1 Corintios 13, todo esto lo leímos en la versión Las Américas. Y ahora regresamos nuevamente a la lectura que traíamos de Colosenses. En Colosenses, en el versículo 17, decía que... Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Sí, y decía que con amor, porque es el vínculo de la unidad también, ¿verdad? Creo que era el versículo anterior, pero lo importante es de que ese es el ingrediente que va a unir a una familia. Obviamente es, como decíamos, es el amor de Cristo, porque a veces ni lo recibimos de los hogares de donde veníamos solteros, o tal vez sí lo recibimos, pero no era pleno tampoco. Es el versículo 14 y dice: sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Exacto, excelente. Entonces eso es lo precioso, ¿verdad? Queremos que haya unidad en la familia, pues tenemos que revestirnos y estar dispuestos a padecer. El ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él va a ver el fruto de ese amor por el que nos tuvo, ¿verdad? Así dice Hebreos. Ahora, siguiendo la lectura de Colosenses, ahora sí vamos a entrar un poquito más a detalle en la relación de pareja y en la relación de padres e hijos. Y vemos esto en el versículo 18. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Amén. Y ahí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Qué entiendes, mujer, por la sujeción? Pues no cabe duda de que primero dice, como conviene en el Señor. En Efesios dice, como al Señor. Entonces, cuando dice que como conviene en el Señor, cuando dice como conviene al Señor, es no como me conviene a mí, ¿verdad? Exacto. Sí, si me trae cuenta o no me trae cuenta. Obviamente, el parámetro es el Señor, ¿verdad? Así como yo me sujeto a Cristo, la esposa debe sujetarse a su esposo. Pero aquí viene lo contrario. ¿Cómo tiene que ser el esposo para que esa sujeción sea plena? Como el Señor. ¿Y cómo es el Señor con nosotros? Es tolerante, comprensivo. Vaya si no, ¿verdad? Cómo fallamos, hasta de pensamiento. Sí, es amoroso. Es amoroso, pero siempre está ahí dándonos la oportunidad, siempre está buscándonos, siempre está advirtiéndonos. Y eso pues hace que uno se rinda al Señor, ¿verdad? Se sujete, le crea, tenga fe. Entonces a la esposa le cuesta esa parte a la mujer. ¿Por qué? Porque pasa de la cobertura de los padres a una cobertura de un varón. Entonces, ¿por qué le cuesta? Por la forma como venimos enseñados del mundo. Por eso. Primero, porque el varón cree que tiene la plena potestad sobre ella, y eso es un error. Y segundo, porque la mujer llega dispuesta a no dejarse de nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también se ha vendido de que ella no vale, ¿verdad? Y que su marido es el que tiene ahora el control de ella. Y eso era la maldición que se recibió en Génesis, cuando dice el deseo será para tu deseo, será para tu marido. Y miren, lo podemos ver hoy en muchas sociedades en el mundo, como la mujer no tiene ni voz ni voto, o tiene voz, voto, pero no veto. Pero en el Señor le dio su lugar a la mujer. Así es, ¿verdad? Porque dice que somos un vaso más frágil, ¿verdad? Él toma en cuenta también, ¿no? Claro, la naturaleza de la mujer. Entonces, como conviene en el Señor. Entonces, tenemos que entender eso, ¿verdad? Y la mujer y el varón en un matrimonio igual. Entender que el hombre, cuando hay actitudes que no valoran, que no aprecian, que no estiman, entonces eso no es ser como el Señor. Entonces hay situaciones que la mujer no debe aceptar, ¿verdad? Y eso quiero que se malinterprete como una rebelión, pero no debe aceptar cuando alguien es denigrada, pues de alguna manera es no valorada. Y hay hogares así, hermanos, lamentablemente,
donde hasta llega a convencerse la mujer de que es lo que le están diciendo que es, ¿verdad? Haciendo a un lado lo que Cristo dice que es, ¿verdad? Así es. Y el valor que le dio. Que el valor que el Señor nos dio, ¿verdad? Que dice que somos como la niña de sus ojos, somos su especial tesoro, ¿verdad? Y que Él nos ama, que valemos su sangre, por lo tanto, ese valor lo debemos de tener nosotros en nuestro corazón. Exacto, eso es lo importante. Y el varón a veces cree que la mujer es una hija, ¿va? Y está entonces que en el derecho de corregirla y de tratarla como una hija, y eso no es lo que dice la palabra, ¿verdad? Sino que la ame como Cristo amó a la iglesia. Así es. Entonces, y eso es la actitud que Dios espera de la mujer y del varón. Entonces, también la mujer examinarse, ¿verdad? En sus intenciones, que tampoco es mamá, ¿verdad? Para estar corrigiendo a todo el mundo y no. Y a veces toma ese papel. Y en el versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Exacto. Entonces, vemos un detalle, que el varón tiene cabeza, ¿verdad? Es cierto, para la mujer es más difícil porque tiene una cabeza visible que es imperfecta. Pero al hombre le dice que tampoco anda solo, él tiene que rendir cuentas al Señor. Y dice que el varón tiene cabeza. Dice la cabeza de todo hombre es Cristo. Dice 1 Corintios 11:3. Y la cabeza de Cristo es Dios. Y la cabeza de la mujer es el varón. Así es. ¿Verdad? De tal manera que nadie está solo así, ¿verdad? Entonces tenemos que propiciar eso, ¿verdad? Y luego viene en el versículo 19, como leías tú: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos o amargos con ellas. Entonces, para los varones es esta pregunta: ¿qué entendemos por amar y no amargarlas a ellas? Pues sencillamente es dejarse uno moldear por el Señor, para que el carácter de Él sea el que resurja para amar a nuestra esposa. Así es, y encontrábamos el concepto de amargura, que es un sentimiento, dice, duradero de frustración, sentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Esto se asocia con agresividad y rencor. Exacto. Y así dice Hebreos 12:15, ¿verdad? Que no debemos evitar que ninguna raíz de amargura brote. El versículo dice que veamos porque ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura, todos sean contaminados por ella. Entonces, fíjense, y qué interesante, alcanzar la gracia de Dios es el perdón, ¿verdad? Que hoy, si nos arrepentimos, aunque si fallamos, está la puerta abierta para decir: Señor, perdóname, y aquí estoy de nuevo. Entonces, esa es la gracia de Dios, que aunque fallemos, podemos venir a Él y Él nos ayuda. Pero cuando alguien está amargado, el perdón ya no cabe muchas veces. Y creemos que ni lo merecemos ni lo merece nadie. Entonces, una raíz es el comienzo de un árbol. Pero dice que ese árbol, al brotar, puede dar frutos no buenos, ¿verdad? Porque hay frutos amargos, se recuerda, hay fruta. Yo creo que uno de ellos, no sé si tú me corriges, el membrillo. Así es una fruta que hasta pone la boca así como con calambre. Pero fíjense que ese árbol, si empieza a raíz, no la quitamos, dice que puede dar frutos. ¿Qué frutos puede dar una persona amargada? Oigan, pues: resentimiento, depresión, enojo, ira, rencor, mal humor, venganza, desconfianza. Es una persona difícil de agradar. Y siempre está con una actitud negativa del mundo exterior. En pocas palabras, es una persona que ya se amargó, que es difícil en una convivencia agradarla. ¿A consecuencia de qué? De un varón que cometió injusticias con su esposa. Entonces, ¿qué
sería la sanidad para eso? Pues el perdón, ¿verdad? No cabe duda, hermano. El perdón es la llave. El perdón es la llave para sanar la amargura, pero tiene que ser una obra del Espíritu donde está dispuesto en el amor de Cristo perdonar a esa persona y ya no seguir atado a ella, porque hay ira acumulada desde la niñez por una injusticia de los padres y por eso tenemos un carácter difícil de tratar y tratamos así a los demás, ¿verdad? Hay varones que creen que sus esposas son tontas, ¿verdad? Y no le dan el lugar que merecen, pero si la mujer encima de eso está lastimada, pues acepta hasta eso, aunque sabe que no es lo correcto, porque en el Señor entendemos la verdad de Cristo y lo que es correcto. Entonces, mi hermano, solo en estos versículos vemos cómo el no atender lo que dice la palabra, ¿verdad? Como dice la Escritura, podemos caer en ese conflicto en el matrimonio y hasta división y separación, de lo cual no es el propósito de Dios. Entonces, es importante, ya para cerrar esta parte, que busquemos el perdón del Señor, busquemos la sanidad en nuestro corazón y el Señor va a restaurar otra vez las cosas, va a restaurar la confianza en nosotros. Bien, entendiendo esto, entonces queremos ahora invitarte a que escuches una reflexión muy interesante para tu vida. El fósforo y la vela. Cierto día el fósforo le dijo a la vela: hoy te encenderé. Oh no, dijo la vela, tú no te das cuenta que si me enciendes mis días estarán contados. No me hagas esa maldad. Entonces, ¿tú quieres permanecer así toda tu vida? ¿Dura, fría y sin haber brillado nunca?, preguntó el fósforo. Pero tienes que quemarme. Eso duele y además consume todas mis fuerzas, murmuró la vela. Entonces respondió el fósforo: tienes toda la razón, pero esa es nuestra misión. Tú y yo fuimos hechos para hacer luz, y lo que yo como fósforo puedo hacer es muy poco. Mi llama es pequeña y mi tiempo es corto, pero si te paso mi llama, habré cumplido con el propósito de mi vida. Fui hecho justamente para eso, para comenzar el fuego. Ahora tú eres una vela y tu misión es brillar. Todo tu dolor y energía se transformará en luz y calor por un buen tiempo. Oyendo eso, la vela miró al fósforo, que ya estaba en el final de su llama, y le dijo: por favor, enciéndeme. Y así produjo una linda y brillante llama. Así como la vela, a veces es necesario pasar por experiencias duras, experimentar el dolor y sufrimiento para que lo mejor que tenemos surja, sea compartido y podamos ser luz. Recuerda, el mar calmado no hace buenos marineros. Los mejores son revelados en las aguas agitadas. Entonces, si tuvieras que pasar por la experiencia de la vela, recuerda que servir y compartir el amor es el combustible que nos mantiene vivos. Eres la luz del mundo y tu misión es irradiar esa luz. Nunca olvides que siempre debemos ser luz, una luz que guíe. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, hermanos, miren qué preciosa reflexión. Esa luz que nos encendió a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Cuando puso de su Espíritu en nosotros nacimos de nuevo y le dimos nuestra vida. Entonces, hermano, nuestra misión está clara.
que nuestro Padre sea glorificado en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, al ver nuestras buenas acciones. Esa es la luz, ¿verdad? Un testimonio donde un carácter es cambiado, un testimonio donde las personas son estimadas, valoradas, y crecemos en el Señor Jesucristo, donde hay verdad, hay sinceridad, donde podemos abrirnos fácilmente. Sabemos que no es fácil porque había un dolor, decía ahí la vela, ¿verdad? Y vimos eso cuando leímos el amor, que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. No es fácil, pero eso sí, tiene recompensa. Bien, aquí cerramos esta parte de lo que es hablar del esposo y de la esposa, y ahora vamos a hablar de padres e hijos, siguiendo la lectura de Colosenses capítulo 3, solo que ahora es el versículo 20. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Entonces, interesante, dice en el versículo 20, ¿verdad? Lo que leías tú: sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y miren, a mí me llama la atención eso, ¿verdad? La actitud que el hijo tiene de agradar a un padre. A veces tiene agradar a sus padres, a veces tiene que renunciar a algunas cosas. Recordamos así, manera de cómica, la experiencia de un niño, ¿verdad? Hijo de una familia conocida de nosotros, que servía en el área de niños. Así es, servía en el área de niños, siendo él un niño, ¿verdad? Cuidaba a niños. Era servidor. Era servidor y tenía su playerita de servidor. Pero en una ocasión no le tocaba a él servir, ¿verdad? Entonces no llevó su playerita. Entonces fue uno de los que más dio batería ese día. Entonces lo llamó su hermanito y le dijo: pero vos tenés que dar el ejemplo, porque vos sos servidor también. Y entonces la respuesta de él fue: sí, pero hoy no estoy de privilegio, mira, no traje la playera. Entonces por eso tengo derecho de molestar, ¿verdad? Entonces, como que solo con la playera puesta nosotros nos debemos de portar bien, ¿verdad? Pero no cabe duda que nosotros esa playera no nos la podemos quitar, que es la playera, la nueva vestidura, la del nuevo hombre que está en nosotros, que tiene que dar frutos, ¿verdad? Entonces, como hijos también ser obedientes. Nosotros, y un ejemplo es el Señor Jesús, ¿verdad? Que Él fue obediente, dice la palabra, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Exacto. Entonces, un hijo va a ser obediente desde pequeñito si es estimulado, si es conducido, llevado en amor y en seguridad a su alma, en su identidad, en su propósito en la vida. Y no aparecer nada más nosotros cuando haya que corregirlo, ¿verdad? Y luego nos desaparecemos de su vida. Solo aparecemos cuando se portaron mal. Y luego somos ajenos a lo que pasa en su vida, sea en el colegio, sea en la universidad, en la iglesia, en todo en sus necesidades, en sus inquietudes. Entonces un hijo no se va a poder resistir al amor que los padres le dan. Y obviamente pues va a salir la naturaleza de pecado en él, ¿verdad? De rebeldía, de llevar la contraria, de querer experimentar él sus propias decisiones, y se vale. Pero lo que no se vale es dejarlo ahí sin ponerle límites, sin ayudarlo, sin advertirle de muchas cosas, prohibiéndole algunas otras, aunque a veces no esté de acuerdo. Así dice la palabra, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. O sea que siempre llevarlos a la palabra, ¿verdad? Siempre estar orando por ellos, siempre estar clamando por ellos, y que ellos sepan que son hijos amados, que los amamos. Y aun cuando haya necesidad algunas veces de llamarles la atención, que ellos entiendan que es en amor, ¿verdad? Porque nosotros queremos para ellos siempre lo mejor. Exacto. Sí, yo creo que lo que tú decías es clave, lo que nos corresponde, ¿verdad? Siempre enseñarle la palabra, dar ejemplo de la palabra y orar.
orar por ellos, porque entonces eso va a ayudar a que ellos no se extravíen en el camino. Y me llama la atención lo que tú decías, aun cuando fuere viejo, quiere decir que la palabra los va a perseguir a ellos, no los va a dejar. El Espíritu Santo que está en nosotros también va a estar en ellos, así dice Isaías 59, que en ellos también va a estar esas mismas palabras, esa misma voz, deteniéndolos, porque ellos también tienen que encontrarse con Jesucristo, tienen que nacer de nuevo y tener la experiencia, ¿verdad?, de ser nuevas criaturas. Entonces ahora viene la otra parte que complementa. Dice en Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bien, entonces estábamos revisando algunas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, dice, ¿qué es exasperar? Encontrábamos que significa irritar, enojar, enfurecer a nuestros hijos, ¿verdad? Para que no se desalienten, ¿verdad? Que es que estén desanimados, sin deseos, sin ganas de vivir muchas veces, sin ganas de alcanzar metas, desmotivados. Un hijo así, hermano, realmente es preocupante, ¿verdad? Pero ¿a qué podría deberse? Aquí explica. Dice que no, ¿de qué magnitud tendría que ser el enojo o la ofensa o la injusticia que un padre haga para que un hijo esté desanimado? Y fíjese que estaba viendo esa palabra. En el versículo 20 decía, padres, le habla a los hijos, dice, sean obedientes a sus padres. Entonces en inglés, en la versión King James, dice parents, ¿verdad? Que quiere decir papá y mamá. Pero en el versículo 21 dice padres. Ahí ya le habla al papá porque dice fathers. Y en griego la palabra es diferente a la de parents. Es otra palabra en griego. Entonces quiere decir que este es un mandamiento directo al papá. ¿Por qué? Por la influencia que tiene en la identidad de los hijos. Nosotros los padres, que muchas veces venimos mal enseñados en el mundo de cómo ser un papá, pues a veces venimos y desanimamos a un hijo, lo desalentamos. ¿Cómo puede decir alguien si yo lo trato bien? Le doy todo lo que necesita. Probablemente sí, o está bien, pero ¿qué de aquellos enojos que tienes con tu esposa delante de él? ¿Verdad? Cuando le dices que te vas a ir de la casa. El trato que se le da a la esposa. El trato que se le da a la esposa. ¿Crees tú que eso no va a desalentar a un hijo? ¿Verdad? ¿No lo va a provocar a desanimarse? Claro, ahí estamos sembrando también en el corazón de él. O venir y darle inseguridad en el hogar, hacerse el indiferente, o de repente con patrones que decimos, bueno, a mí me enseñaron así, que le cueste a él, y le ponemos cargas y le ponemos presiones, cuando ahora tú puedes, gracias a Dios, económicamente estás en otro nivel, ¿verdad? Y ahora puedes ayudarlos, no puedes cerrarte así. Eso también va desalentando a un hijo. Y hay hijos que les ha tocado así, pero ahí andan, que no pueden terminar las cosas, una carrera, no pueden completar algunas metas o sueños o anhelos, y de pronto ya ni quieren casarse, y lo que es peor aún, influenciados por corrientes del mundo. Entonces, la que es poderosa la influencia de los padres sobre los hijos, sí la es, mi hermano. Es muy fuerte, y por eso nosotros debemos bendecirlos en todas las etapas de sus vidas, no desaparecer de la vida de ellos. Entonces, tal vez fue así con nosotros, ¿verdad? Tal vez así nos enseñaron en los hogares donde venimos, pero eso era antes, dice la palabra, y esto erais algunos de vosotros. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos que ser como Cristo, que Él fue muy responsable, ante el dolor no se hizo para atrás, sino que Él, como un hombre completo, dio la cara, por así decirlo, ¿verdad? Entonces es nuestro ejemplo, es nuestro modelo para que nosotros sigamos. Entonces
nosotros veamos a Cristo como el ejemplo nuestro. Entonces vamos a ver un poquito en Efesios capítulo 5, si tú nos acompañas. Efesios capítulo 5, versículos 25. Ahorita nos vamos a esa escritura. Ya ahí vamos a entender un poquito más el papel que nos corresponde. Maridos, porque el marido es la cabeza de la mujer, dice, el 23. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Miren el parámetro tan alto, la barda tan alta que nos pusieron a los varones. Ser como Cristo, ¿verdad? Si queremos ser cabeza, no solo es cabeza, que ya lo somos con el hecho de llegar al altar y de casarnos ante un abogado. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo Salvador, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. Y entonces dice en el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces aquí dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces menciono yo el ejemplo de Cristo, no solo porque aquí lo dice en la relación de esposo y esposa, sino por el hecho de que salva a la iglesia, la santifica, hablando ahora de los hijos, ¿verdad? En esa función que los padres tenemos. Y vamos a leer Romanos 12:10, que lo tenemos también acá, respecto a cómo debe ser el trato entre nosotros. Estamos hablando del trato de la pareja y de los hijos. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándonos preferencia unos a otros. Sí, miren, hermano, esa palabra que oímos es práctica, pero bien profunda a la vez, porque dice: sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Aquí el amor ágape de Cristo tiene que descender a un amor fraternal. ¿Y eso qué es? Que es un amor que se expresa con el semejante, con mi hermano, en este caso con mi esposa, con mis hijos, dándoos preferencias. ¿A qué le das tu preferencia en tu relación de tu esposa? ¿Será que tu prioridad es el Señor y tu familia? ¿O será que la preferencia son los deportes o algún hobby y prefieres eso a tener un tiempo con tus hijos, un tiempo con tu esposa? Dice con amor fraternal. A veces mostramos amor a otras cosas, y no estoy diciendo que no, pero que eso no reemplace las prioridades en el amor, que son el Señor, la familia, su palabra, su obra, los hijos. Pero a veces intercambiamos, hermanos, porque nuestro corazón ya se fue tras otro amor. Igual, como dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Desde el versículo 30 me llamaba la atención y dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Si el Espíritu Santo, como dice el versículo 30, no está entristecido, hermano, está esa relación viva con el Espíritu Santo, nosotros tenemos comunión, entonces nosotros vamos a poder ser amables unos con otros. Vamos a ser intencionales en el amor, en querernos agradar, en buscarnos. Hermano, no tiene nadie por qué irse de la casa por un maltrato. Al contrario, tiene que anhelar estar juntos, porque es
amado, es bendecido, hay seguridad. Entonces, para ir ya terminando esta parte, porque vamos a dar ya las conclusiones, es que el amor de Cristo abunde en nuestra vida, hermanos, para que entonces nuestro hogar, nuestra familia, nuestra esposa o esposo e hijos puedan ser edificados como casa del Señor, podamos ser amados habiendo entendido lo que es el amor en Cristo Jesús. Entonces, si regresamos a nuestra escritura de Colosenses. Así es, entonces la conclusión la encontramos siempre en el capítulo 3, en el versículo 23 al 25, y dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso es sin acepción de persona. Entonces, mi hermano, Dios nos pone ahí la advertencia y nos pone la salida en la palabra. Y dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué dice eso la Escritura? Porque tal vez del hombre no estamos recibiendo un gracias, una valoración, un aprecio, pero tú lo tienes claro en tu corazón quién eres y cuánto vales en Cristo Jesús. Entonces hacelo para el Señor, hagámoslo para el Señor, y eso va a causar en el otro una respuesta de amor también, y de rendirse al Señor si no lo está haciendo. Y qué lindo, ¿verdad? Que del Señor recibiremos la recompensa. Amén. ¿Por qué? Porque es a Cristo a quien servimos. Entonces Él va a ver esa actitud. Por eso dice el amor, todo lo cree, todo lo espera. Esperar en el Señor es eso, servir uno al Señor, sirviendo a los demás, pero la recompensa va a venir del Señor, la honra va a venir del Señor. Y la advertencia es que si nosotros insistimos en seguir con injusticia, entonces vamos a sufrir consecuencias de ese mal que hemos cometido, y eso sin acepción de personas. Habiendo conocido la intención del Señor, nosotros seguimos haciendo las injusticias de nuestro corazón, provocando el dolor a otros, provocándolos a apartarse del Señor, hermano. Eso es no haber entendido lo que Dios quiere para nosotros, o haberlo entendido pero haber insistido uno en su necedad. Pero, me llama la atención también que en el versículo 16 dice que la palabra de Cristo, nos regresa la palabra, ¿verdad?, habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros, con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo, eso me llama la atención, todo es todo, ¿verdad? Todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Amén. Qué lindo, mis hermanos. Pues le damos gracias al Señor por esta palabra que hemos recibido en esta mañana, y queremos que el Señor la selle en tu corazón y la pongas por obra. Y asimismo, en el Ministerio Familiar tenemos reunión hoy por la tarde a las 4, donde vamos a hablar siempre de estos temas, y vamos a hacer algunas dinámicas, así que te invitamos. Va a estar bien bonito. Tenemos cuidado de niños, así que puedes venirte con tu familia y ustedes, la pareja, recibir, ¿verdad? O si solo estás tú con tus hijos, venirte también, ¿verdad? Y recibe la palabra del Señor. Pues así mismo también viene el retiro, enfocándonos en nuestro Señor Jesucristo, así se llama. Te invitamos a que te acerques a los diferentes servicios del retiro. Y pues ahí también vamos a tener una noche de comunión familiar, que es el sábado 8 a las 6 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples, donde vamos a recibir palabra del Señor, va a haber testimonios y nos vamos a gozar juntos. Así que quedan atentamente invitados. Invitados, y los esperamos.
Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Bendiciones. y nos escuchamos el próximo programa sábado a las 8 de la mañana en Familias de Pacto. Bendiciones. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.